Entre tú y yo. Bueno, reitero las buenas tardes y seguimos conversando con Jorge Martínez. En algún momento de la entrevista mencionamos esos disímiles personajes negativos que has hecho en tu carrera, que han sido muchísimos, pero es increíble como al público le gustan los personajes negativos. Sí. Yo me paso algún tiempo sin hacer un personaje negativo y las personas lo piden, aunque cuando Porque lo estás haciendo dicen qué malo eres, por qué eres tan es que malo. son, bueno, tú lo sabes igual que yo, son muy atractivos, Son muy atractivos. porque tienes la posibilidad de hacer muchas cosas con él. O sea, ahí no hay ningún problema. Cuando haces los personajes positivos, desgraciadamente, y eso que nosotros aquí en Cuba son bastante, los personajes son, pero los personajes positivos son a veces un poquito aburridos, porque es la misma línea, entonces no te permite, pero lo que hacemos nosotros es el Una vacilón, gozadera. el vacilón. Yo, ¿y cómo diferencias con tantos personajes que a veces indiscutiblemente se asemejan entre ellos, Ujú. sobre todo los personajes negativos, que es los que más has realizado? ¿Cómo tú, tema vestuario, tema imagen, la psicología de los Ah, ahí, personajes, quizás el director, qué herramientas tienes para sí. diferenciar quizás un negativo de otro? Bueno, mira, a ver, cada cual tiene su librito y tú llegas al objetivo de tu personaje de disímiles maneras. Cada actor conoce sus herramientas para poder llegar al objetivo del personaje. Yo lo que primero trato de hacer cuando me hago un personaje negativo o positivo es llevarlo a la realidad, a la vida cotidiana, buscar gente que se parezca. A veces yo me he visto caminando por la calle mirando personajes, mirando y de ahí voy sacando de la esencia de la vida misma, porque es de donde salen. Digo, cuando haces los personajes cubanos, ¿no? Eh, Tú te tienes que creer primero lo que tú estás haciendo. Si tú no te crees que de verdad tú tienes esa historia dentro de ti, no se lo puedes hacer creer a nadie. Es mi método, Es ¿no? tu fórmula. Y por otro lado está también el hecho de que nunca olvidar para quién está dirigida la obra. Eso. Tú sabes bien que esto, por ejemplo, si lo haces para un público nacional, tú tienes que acercarte a esa gente que piense que tu personaje es un vecino, es una persona del barrio, una persona que ellos lo sientan creíble, ¿no? Es por ahí. Yo llego a un momento en que, que ya yo no quería ser más negativo, porque de verdad recuerdo un personaje que hice, que era aquel famoso picacara ese y tuve una situación ahí con un muchacho eh, que era un extra y tenía que sacar una cuchilla y yo como que lo pinchaba, ¿no? Ujú. Y como no había cuchilla de truco, me dieron una de verdad y entonces sin querer se enganchó en la camisa del muchacho y lo arañé sin querer. Y eso me fue creando trauma. Le digo, no, pero yo no puedo seguir haciendo este tipo de cosas porque ya de verdad me cuesta trabajo. Yo no soy así, no tengo nada que ver con eso. Pero bueno, en una época empecé a hacer muchos personajes negativos que de verdad me chocaban, pero son muy atractivos. Por eso mismo, porque tienen la libertad de hacer cosas, de hablar un poco como habla la gente, de sentirlo más popular, a pesar de todo. Lo otro que yo siempre trato de hacer con los personajes negativos es buscarle la humanidad. Porque tú puedes ser un asesino, sin embargo, amar a tu mamá, por Ujú. ejemplo. O puedes tener una situación en la calle, pero tu familia... Y entonces eso es lo que yo trato de buscarle para humanizar un poco esos personajes y no hacer el cliché que a veces tú ves por ahí. Me da mucha tristeza ver esos personajes que son como un cliché y que la serie, dime papi, esas cosas que a veces Sí, no tiene le quitan fondo. credibilidad Claro. al personaje. Mientras tú lo hagas, lo humanices, eso la gente te lo va a creer. Bueno, es mi manera de hacer. A lo mejor yo estoy equivocado, pero bueno, es la manera en que yo trato de estudiar los personajes, sobre todo los negativos, porque si no se te queda en un cliché, siempre es malo. Te estuvimos disfrutando muchos años como presentador, como showman, anfitrión de varios programas en nuestra televisión. Recuerdo, bueno, El Expreso, a los más jóvenes sonando en Cuba. Eh, Cuéntame cómo llega a ti. La primera vez que lo hiciste, también supe que lo hiciste muchos años en Cabaret. Yo estuve presentando en Tropicana y bueno, Ujú. precedentemente lo habías hecho tú. Sí, Y sí. realmente digo, bueno, caramba, le estoy siguiendo los pasos de verdad, qué bueno. Pero qué Y lo hiciste bueno. en Tropicana muchos años, mucho éxito. Después lo hiciste en la televisión. ¿Dónde lo hiciste primero? ¿Cómo Sí. llega la conducción, la presentación a ti? Bueno, yo sé que tú también eres una persona muy preocupada por eso, ¿no? Por tratar de hacer todos los medios, porque eso es lo que los actores nos satisface, lo que disfrutamos. Yo empecé, mi primer trabajo de conducción, yo lo hice en A Moverse, con Gloria Torres. Era un personaje que seguía los pasos de aquellos personajes, de aquellos programas que se hacían a los mediodías, esas cosas. Y ahí empezamos. Y después, bueno, yo con ella pude hacer otros más, hice El Expreso también. Y de ahí surgió entonces la idea después de hacer Sonando en Cuba. Yo hacía también otros programas que hice en el canal La Habana, como en Marcapasos, con Manolito Ortega.
Y Manolito, entonces, cuando empezó el proyecto de Sonando en Cuba, la segunda temporada, yo hice la segunda y la tercera, pues entonces me llamó a mí y lo hice con Yasbelita. Y fue una historia muy bonita, porque como yo tengo que ver con la música, pues me gustaba mucho ver esa... Yo soy muy... me gusta mucho ver a los jóvenes. Creo que me alimento también, me retroalimento de eso también. Me gusta mucho ver a los jóvenes luchando por un oportunidades como esos proyectos. Y ese tipo de programas daban esas oportunidades, ¿no? Y los veía ellos, cómo le ponían todo el amor y toda la fuerza y todo su talento para lograr eso, y eso me hacía sentir a mí bien. Entonces trataba yo de superarme también. ¿Y el cabaret hoy? Cabaret también hice mucho cuando mi juventud. Ya después no pude, porque el cabaret te lleva, consume, tú sabes, sí. te lleva mucho tiempo, las madrugadas. Pero sí, hice bastante y me gustaba. A mí me gusta la conducción. ¿Sentías gran diferencia en conducir, presentar en televisión y hacerlo en cabaret? Claro, porque el cabaret tienes al cliente ahí tomándose una botella de ron. No es lo mismo. Y entonces en la televisión tienes que limitarte muchas cosas, mucho el lenguaje, Pero yo trataba de hacerlo lo más familiar posible. O sea, trabajé mucho, por ejemplo, en el Imagen, en el Club Imágenes, y era todo muy familiar. Ahí iba la gente, el cliente era él siempre, era la misma gente, aparecían ahí los fines de semana y ya éramos como una familia. Y ahí yo tuve la oportunidad hice de todo, canté, recité, humor, hacía cuentos, ¿no? Y me sentía muy bien, eso me hacía. Lo que pasa es que hay un momento en que la edad no te permite, son las madrugadas, y después a veces tenía grabación al otro día y dormía 3 horas, 2 horas, era difícil. Pero me gusta mucho la conducción. Y se te da muy bien. Entonces cuéntame, la televisión, ¿tuviste un impasse? Hay un tiempo que hoy deja de hacer telenovelas. Mira, la telenovela requiere un sacrificio. Yo veo ahora a todos los muchachos, a los jóvenes que hacen las telenovelas y se lo aplaudo de verdad, porque esa es la manera de darte a conocer. Te voy a decir una cosa, a veces es un poco... es difícil porque la popularidad a veces te marca de una manera que no te deja enrumbar el camino. A veces eso es peligroso, sobre todo para los jóvenes inexpertos, ¿no? Que piensan que porque hoy en día están haciendo una novela, son populares, pegaron un personaje. Y entonces piensan que eso es, y a veces dejan como que de ponerle un poco de interés, porque ya son populares y son conocidos. Eso es un error. Yo pienso, ¿no? Si alguien me preguntaría, a algún muchacho se lo digo. Cuidado. La popularidad no tiene nada que ver con la calidad de tu trabajo. Porque un día, tú igual que yo, sabemos que este trabajo es... Un día puedes hacer un personaje que te quede genial y al otro día hacer otra cosa que se equivocó. No solo porque no depende solo de ti. Claro. Depende de una dirección, depende de cómo quedó la escena, cuál es. Tú puedes hacer 10 veces repetir una escena y a lo mejor la que queda por un problema tecnológico es la que menos te gusta a ti. Y así, entonces esto es un trabajo de todo el mundo. Aquí tiene que colaborar todo el mundo y todo el mundo tiene que hacerlo con calidad para que quede bien. Y entonces, como te decía, es una carrera de todos los días. Y todos los días tenemos que ser eternos aprendices. Porque el que se crea que porque hizo una novela o hizo una película ya llegó a la cima, se perdió, se embarcó. Es como yo lo veo. Yo, y hay una anécdota que cuenta un actor, amigo nuestro, que quiero aprovechar y traer la acotación. Faustino Pérez. Trabajamos juntos, Faustino y yo, en una novela que hacía de padre mío con palabras propias, por allá por el año 2011. Tremendo actorazo ese. Y se encontró contigo, y él lo ha dicho en varias entrevistas, y bueno, en todas las fiestas, ya sabe que es amigo mío también. Siempre lo dice, y lo dice como un eslogan. Ese personaje me gustó mucho, me sentí muy bien. Imagínate que Jorge Martínez me vio y me dijo, te felicito, qué bien te quedó. Y eso dice mucho de ti como actor, como artista y como ser humano. Tener la capacidad que a veces en el gremio de los actores, así en todas las manifestaciones artísticas, es difícil quizás a un colega decirle, y más a un colega que es contemporáneo contigo, quizás decirle, te felicito por ese trabajo. Y eso lo cuenta con mucho orgullo y con mucha felicidad, no solo porque sea tu opinión muy importante, sino también que te alza mucho como persona. Ale, yo soy así, compadre. Yo me alimento de la alegría y de los triunfos de mis compañeros. De todos, de los que están aquí, de los que están afuera, de todos, los felicito cuando veo un trabajo bien hecho. Yo sé lo que tú dices, a veces somos un poco celosos con el trabajo, a veces no es ni siquiera envidia, es un problema de celo profesional. De orgullo. Si no me dices a mí, yo no te digo a ti. Me encanta ver a mis compañeros triunfando, porque sé el sacrificio que cuesta
llegar a algo No, yo creo esta también vida. como cuando uno se siente realizado como hombre, como artista, lo dice con facilidad. Claro, claro, también es eso. Yo he sentido envidia sana, Claro. la envidia sana esa de decir, no, mira qué bien le quedó ese personaje, si yo lo hubiera hecho, a lo mejor, qué sé yo, esa envidia sana de decir, yo pude haber hecho eso, quisiera ver que me hubieran pensado en mí. Pero, por ejemplo, en los castings a veces nos llaman y no soy yo y es el otro actor, y otras veces soy yo y no es el otro. Así, y eso pasa, es muy normal en este mundo nuestro. Ahora, yo creo que toda esa envidia insana y todo ese rencor que a veces la gente siente, eso no nos lleva a nada, no nos Y no conduce a ayuda. nada. Nosotros tenemos que unirnos y estar siempre unidos y reconocer el trabajo y la calidad de los compañeros, que aquí hay excelentísimos actores y actrices. Y más en una carrera donde necesitamos uno del otro. Claro que sí. No Claro, podemos porque hacer una esto es, escena solo. un diálogo tuyo y mío, ¿no? como lo hemos hecho muchas veces, nos poníamos de acuerdo, por aquí, vamos, y volvíamos de nuevo cuando hicimos esta novela y cuando Latidos hicimos la serie. compartidos. Y yo creo que si mi trabajo tiene calidad, eso incide en el tuyo. Y si el tuyo tiene calidad, incide en el mío, porque al final es un diálogo entre los dos. Pero eso a veces se nos olvida un poco. Así es. Oye, y hacemos otra pausa, enseguida regresamos. Entre tú y yo.